Perfecto. Bien, gracias por avisarme que se me había pasado totalmente. Bien. Bien, entonces, volvemos. Ahora entramos eh, en estas tres causales de rescisión parcial. Pero antes que nada, muy importante, es que esta subsección, que es la que regula la rescisión parcial, que es la subsección 1 de la sección 8 de la ley, artículo 144 en adelante, de acuerdo a lo que establece el artículo 158, estas normas, o gran parte de ellas, no aplican a las sociedades anónimas. ¿Bien? Esto es muy importante porque vamos a comentar ahora cuáles son las normas que sí aplican, o sea, no es una exclusión total de esta subsección, ¿bien? Pero en temas, por ejemplo, ¿no? Que mencionaba Chanel, de las circunstancias de la muerte o la incapacidad de un socio, todas esas son, bueno, soluciones que no aplican para las sociedades anónimas. El artículo 158 dice, se llama inaplicabilidad de las normas precedentes, o sea, es el último artículo de esta subsección que regula la rescisión parcial, y dice inaplicabilidad de las normas precedentes, y nos dice las normas de esta subsección no se aplicarán a los accionistas de sociedades anónimas, quien comandita por acciones, salvo lo previsto, y ahí hace unas exclusiones, ¿no? De los puntos, ¿no? De las normas concretas de la ley, en las cuales sí, como se aplican a las sociedades anónimas, ¿no? Ahora a medida que vayamos avanzando, las vamos señalando, ¿no? Pero son los artículos 151, 154, y los incisos primero y tercero del artículo 155. Esto es la famosa norma que mencionó Silveira cuando nos hizo su exposición sobre sociedades unipersonales, en las cuales de alguna forma se apoya la teoría que sostiene que las sociedades anónimas no se le aplica la regla que vamos a ver ahora, ¿no? De la necesidad de recomponer la pluralidad de socios en caso, ¿no? De que ocurra que la sociedad queda limitada a un socio solo, ¿no? O sea, la sociedad que nació con más de un socio deviene unipersonal. Entonces, en base a este artículo, con una remisión que también vamos a ver ahora, que hace el artículo 159, digamos, en lo que se basa la teoría que sostiene que las sociedades anónimas pueden permanecer con un solo socio y no se exige la recomposición de la pluralidad que vamos a ver, es la regla que aplica al resto de las sociedades. Bien, entonces, resumiendo, rescisión parcial es la ruptura del vínculo de un socio con la sociedad, se extingue parcialmente ese conjunto de relaciones que nacen con la constitución de la sociedad, uno de los socios se retira, y eso ocurre cuando se dan determinadas causales, que están establecidas algunas de ellas en la ley, y pueden otras ser agregadas por voluntad de las partes en el propio contrato social. Bien. Bueno, lo que le comentaba recién. Cuando hablamos de rescisión parcial, tenemos estas tres grandes causales, que son, ¿no? Aquellas que afectan a la persona del socio. Las circunstancias son la muerte, la incapacidad o la inhabilitación. Las partes pueden, esto de vuelta no aplica a las sociedades anónimas. Sí, Maximiliano, decime. En caso de ausencia, ¿podría ser también una causal? Bueno, hay que aplicar, en ese caso, las normas específicas sobre ausencia, que, les digo la verdad, es un tema que, claro que no lo manejo habitualmente, ni mucho menos, no lo tengo totalmente fresco, ¿no? Pero, a ver, las normas que regulan ese instituto en particular nos dicen, ¿no? Que llegado a determinado momento, ¿no? Se produce una declaración que tiene efectos jurídicos similares, ¿no? a la muerte de esa persona, ¿no? Entonces, efectivamente,
una vez que se llega a esa etapa, como estaríamos, ¿no?, en una circunstancia análoga a estas que están aquí descritas, ¿no? Bien, es un tema interesante. Bien, el artículo 146 dice, ¿no?, que la regla es que se admite el pacto de continuación de la sociedad con los sucesores o con el cónyuge del socio fallecido o con un representante del socio incapaz. Esto supone entonces que la propia sociedad, o sea, al momento de constituirse, los socios incorporaron, ¿no?, en el contrato social una cláusula donde se prevé este pacto de continuación, ¿no? O sea, se invierte, si se quiere, la regla. Entonces, ante la muerte, la incapacidad o la inhabilitación del socio, la sociedad va a continuar con sus sucesores. Ahora, si esto no se incorporó expresamente, va a operar esta causal de rescisión parcial, ¿no?, que de vuelta, les insisto, no aplica en el caso de las sociedades anónimas. Bien, este es el primer, ¿no?, grupo de circunstancias causales que afectan a la persona del socio y, digamos, son relativamente, o sea, es básicamente esto, ¿no? Estas son las causales y la regla entonces es que se produce la rescisión parcial, salvo que exista un pacto de continuación con los sucesores o con el cónyuge del socio fallecido. La segunda entonces es la exclusión. La exclusión está regulada en los artículos 147 y siguientes, 147 a 149, como es. Y, como les comentaba, se vincula el hecho de que se produzca un incumplimiento en las obligaciones que asume el socio. Las obligaciones que asume el socio sean las obligaciones de fuente legal, ¿no?, o sean, como es, obligaciones contractuales pactadas expresamente en el contrato social. Esto es, de alguna forma, equiparable a la clásica resolución de contrato por incumplimiento que ustedes habrán estudiado en los cursos de Derecho Civil, ¿no? Siempre que se produce un incumplimiento de las obligaciones de una de las partes y ese incumplimiento tiene determinada entidad, se habilita la posibilidad o la defensa, ¿no?, para los socios que sí están cumpliendo de ponerle fin, ¿no?, a ese vínculo. Y bueno, la forma en cómo se expresa ese instituto, esa noción en el ámbito de las sociedades comerciales es esta, es a través de la acción de exclusión. El artículo 147 nos dice que cualquier socio podrá ser excluido si mediara justa causa. Bien, y dice que es nulo el pacto en contrario, o sea, esta norma de orden público no se puede pactar en contra. Bien, entonces, comienza diciendo, cualquier socio podrá ser excluido si mediara justa causa. Y el inciso siguiente, el inciso segundo del artículo 57, define qué se entiende por justa causa y nos da esta noción de incumplimiento en materia societaria. Dice, habrá justa causa cuando el socio incurra en grave incumplimiento de sus obligaciones o en los demás casos especialmente previstos en la ley. Entonces, la idea central es que existe esa justa causa que habilita el ejercicio de la acción de exclusión, una acción para la cual tienen legitimación la propia sociedad y los demás socios. ¿Bien? Puede promoverse esa acción de exclusión siempre que se produzca que exista una justa causa, y la ley nos dice que debe entenderse por justa causa la ocurrencia de un incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por un socio. Bien, también, de forma análoga a lo que ocurre en el régimen general de los contratos, la condición resolutoria tácita, o sea, esa condición resolutoria que existe en todo contrato, como es, opera ante incumplimientos de naturaleza grave, o sea, incumplimientos que, esto es una construcción teórica, pero bueno, es un poco lo que se sostiene, en el caso ¿no?, de los contratos bilaterales, ante incumplimientos graves, y esa gravedad, la magnitud de esa gravedad se mide, ¿no?, en la medida en que el incumplimiento afecta la relación sinodagmática, ¿no? O sea, afecta justamente las prestaciones principales, y hace que, de alguna forma, la razón por la cual un socio ingresó en ese contrato, que se entiende que de regla es la visualización de la utilidad que le genera la prestación principal que asume su contraparte, el incumplimiento de esa obligación supone que ese contratante ya pueda no tener más interés en continuar con ese vínculo, y por eso se lo habilita
al ejercicio de la acción resolutoria, o sea, pedir la extinción del vínculo contractual. Bien, esa noción, ¿no?, de destrucción, ¿no?, de la relación sinalagmática en materia de contratos plurilaterales no se da como tal. ¿Por qué? Porque el sinalagma justamente es una idea vinculada, ¿no?, a la causa onerosa que se da en los contratos bilaterales. Entonces, cuando eso lo trasladamos al universo de las sociedades o los contratos plurilaterales, esa gravedad debe medirse en la medida en que ese incumplimiento afecta la posibilidad de conseguir el fin común pactado o el fin común perseguido por los socios al momento de constituir esa sociedad. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que analizar en este caso es en qué medida el incumplimiento de esa obligación asumida por el socio pone en jaque la posibilidad de que esa sociedad pueda realizar acabadamente digamos, su objeto social. Bien, de vuelta estamos entrando en todas estas nociones de objeto social, de interés social, todas nociones jurídicas altamente indeterminadas, y que hay que llenarlas de contenido de acuerdo a lo que ocurra en cada caso concreto. Pero esta es un poco el marco teórico de todo esto. Bien, la exclusión del socio entonces regulada en el artículo 147, recuerden, es una norma de orden público, no puede ser limitada por pacto entre las partes, y la regla es que esta acción, o sea, esta posibilidad de solicitar la exclusión, se tiene siempre que ocurra un incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por uno de los socios. ¿Bien? Termina el artículo 147 diciendo que también existe esta posibilidad, o sea, también podrá excluirse a un socio en los supuestos de declaración en quiebra, concurso civil o liquidación judicial del socio. ¿Bien? O sea, procede también la exclusión en los casos de declaración en quiebra, concurso civil o liquidación judicial del socio. Bien, esto ahí da para mucho, no lo vamos, no es materia de este curso, y tampoco podemos ahora, en la situación que estamos de cumplimiento del programa, no podemos extendernos mucho en estos temas, ¿no? Bien, esto hay que ajustarlo, o sea, hoy en día ya el concepto de quiebra ya no existe más. Liquidación judicial, así como está planteado, digamos, existe la liquidación, pero estaba referido esto a un instituto que también fue derogado, pero bueno, esto tenemos que llevarlo al nuevo régimen que existe desde el año 2008 en nuestro país, entró en vigencia cuando se aprobó la ley de concursos y reorganización empresarial. Entonces, en el marco de la ley de concursos, hay determinadas reglas, ¿no?, que nos pueden hacer dudar de cuándo aplica esta acción de exclusión en ese supuesto, ¿no? Primero, la declaración de concurso de por sí no extingue los vínculos jurídicos, o incluso hay una norma de la ley de concurso que dice expresamente que no se puede pactar que un contrato se rescinda como consecuencia de la declaración en concurso del deudor, ¿no? ¿Eso por qué es? Bueno, es porque es una ley, la ley de concursos y reorganización empresarial, que buscó justamente intentar promover la continuación de la empresa, o sea, que el concurso no suponga de por sí la liquidación inmediata de la empresa, sino que es un procedimiento, un marco en el cual vamos a intentar rescatar esa empresa que está en una situación de crisis. Entonces la regla es que los contratos se mantienen en vigencia, y que incluso en aquellos contratos en los que las partes hayan pactado que se rescinda como consecuencia de declaración en concurso, esa cláusula es nula. Eso lo dice la ley de concursos. Por eso tenemos que... Sí. Pero, ¿cómo queda el socio con la sociedad? La sociedad queda como que el socio le queda debiendo y va a prórroga cuando se le liquide, ¿o cómo queda? Bueno, es un tema complejo, porque depende de las relaciones que existan, ¿no?, de ese socio con la sociedad, el socio que ingresa en un procedimiento concursal. En principio, el socio a la sociedad, si cumplió con sus aportes, no le debe nada, ¿no? O sea, la sociedad como tal no es una acreedora del socio que vaya a participar en su procedimiento concursal. Al contrario, la sociedad lo que es un activo más que tiene ese socio, no la sociedad. La participación de ese socio en la sociedad es un activo más, ¿no?, de ese socio, que forma lo que se llama la masa pasiva del concurso, ¿no? O sea, son los bienes de ese socio sobre los cuales el grupo de acreedores va a intentar, cobrar sus créditos, ¿no? Eso, bueno, genera una serie de situaciones que la ley entiende, ¿no?, que en caso de sociedades personales, recuerden siempre, esto no aplica a sociedades anónimas,
En caso de sociedades personales, esto genera una cantidad de, digamos, ¿cómo les puedo decir?, de afectaciones, ¿no?, que hacen que si un socio ingresa en un procedimiento concursal, bueno, se le dé a los demás la posibilidad de excluirlo, ¿no?, justamente para evitar las posibles perturbaciones e incomodidades que le puede generar a la sociedad el hecho que un socio, en una sociedad de tipo personal, que un socio esté en una situación de concurso. Pero bueno, como decía, esto hay que leerlo cuidadosamente a la luz del nuevo régimen concursal, pero bueno, está ahí, es una referencia que está vigente. Sí, Maximiliano, decime. Una pregunta, cuando el socio hace los aportes, ya dejan de ser sus bienes, son bienes de la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Ta. Lo que pasa a integrar lo que se denomina la masa pasiva del concurso es la participación del socio en la sociedad. Los bienes coaportados son bienes que son de la sociedad y por lo tanto son bienes de un tercero a los efectos, ¿no?, del concurso del socio. ¿Bien? Perfecto. Bien. Entonces... Perdón, la participación, entonces, eso es lo que no entiendo. La participación es lo que él gana, digamos. La participación, claro, o sea, no es lo que él gana, ¿no? La participación es, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de una sociedad anónima, la participación es la acción, ¿no? En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, la participación se concreta en lo que se llama una cuota social, ¿bien? Es, digamos, el derecho que tiene ese socio, ¿no?, en esa sociedad, que es algo independiente al patrimonio de esa sociedad, ¿no? Es la cuota que esa persona tiene, ¿no?, que de alguna forma nuclea el conjunto de derechos que esa persona tiene en esa sociedad, que dependiendo del tipo social lo llamamos de distintas formas, ¿no? En el caso de la sociedad colectiva se llama la parte o participación, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada se llama cuota social, y en el caso de las sociedades anónimas o sociedades por acciones simplificadas se les llama acciones. ¿Bien? Para ir al caso más recurrente, ¿no? En caso de que una persona sea declarada en concurso y esa persona sea accionista de una sociedad anónima, lo que integra la masa pasiva de su concurso son sus acciones, ¿no? Esas acciones son bienes, ¿no?, que bueno, son tanto como un automotor o un inmueble, son bienes que tiene esa persona y que pueden ser objeto, ¿no?, de acciones tendientes al cumplimiento de sus obligaciones. Acciones, digamos, de ejecución forzada, que en el caso de un concurso, ¿qué es un procedimiento concursal? Es eso, es un procedimiento de ejecución colectiva. ¿Bien? A diferencia, ¿no?, del proceso ejecutivo que ustedes están estudiando, son procesos individuales que bueno, hay teorías, ¿no?, pero bueno, proceso ejecutivo, no importa, pero sea la primera fase de conocimiento, ¿no?, bueno, lo cierto es que es un procedimiento que tiende, ¿no?, a finalizar en una instancia de un procedimiento de ejecución. El procedimiento concursal es eso, es un procedimiento de ejecución colectiva. Entonces, pero bien, como les decía, sigamos avanzando porque esto es un tema complejo que daría hasta para hacer un estudio, una investigación académica interesante. Bien, esta acción, entonces, están legitimados para ejercerla la propia sociedad y los restantes socios, o sea, los socios que han cumplido con el contrato y que se ven afectados por el cumplimiento de ese otro socio. Y la sociedad siempre, la ley de sociedades siempre le da la posibilidad a los socios de ponerse de acuerdo, ¿no?, y pactar la exclusión. Bien, eso está en el artículo 148, que dice: producida una justa causa de exclusión, los socios, incluido el socio a excluir, podrán acordar la rescisión parcial, modificando el contrato social. Bien, o sea, se da la posibilidad que las partes, digamos, autocompongan la situación. Se produjo un incumplimiento, los socios que han sufrido ese incumplimiento manifiestan entonces su intención de proceder a la exclusión del incumplidor. Entonces la posibilidad que se da siempre es que entre todos pacten la forma en cómo se va a producir esa salida. ¿Bien? Y si no se logra un acuerdo entre los socios, es que podrá pedirse judicialmente la exclusión, ¿no?, lo que viene a ser propiamente la acción de exclusión. Bien, hay un plazo de 1 año
para presentar la acción de exclusión. Y dice la ley, si la exclusión fuera decidida por la sociedad, la acción se entablará por su representante, por quien designen los socios, cuando el socio excluir sea quien ejerza la representación, o sea, está previendo la posibilidad, o sea, recuerden, tiene legitimación tanto la sociedad como los restantes socios, en caso de que sea la sociedad la que promueve la acción de exclusión, quien va a actuar por la sociedad es su representante, ¿no? Recuerden lo que vimos en las clases anteriores, quien actúa por la sociedad, quien exterioriza la voluntad de la sociedad, bueno, el representante. Entonces, esta acción de exclusión, que es la promoción de un proceso judicial cuya pretensión principal es solicitar que se excluya a un socio por incumplimiento, esa pretensión la debe deducir, ¿no?, un representante de la sociedad. Lo que está previendo este inciso, el inciso penúltimo del artículo 148, es cuando justamente el socio excluir es el representante. Es el propio representante que incurrió en el incumplimiento y a quien queremos excluir. Entonces nos dice que en ese caso, como la acción va a ser promovida, los socios tienen la posibilidad de designar un representante específico para llevar adelante esa acción de exclusión. ¿Bien? Y bueno, y finalmente el último inciso de este artículo 148 también nombra otro instituto interesante, poco estudiado, que es la posibilidad de suspender provisionalmente los derechos del socio mientras tramita el procedimiento de exclusión. Bien, se los menciono para que lo tengan en cuenta, es algo interesante, bueno, bastante poco estudiado. Dice que el juez podrá decretar la suspensión provisoria de los derechos del socio cuya exclusión se pretenda. Creo que este es uno de los temas que están incluidos en los temas de las jornadas de este año de Derecho Procesal, que son, si no me equivoco, este fin de semana, no el fin de semana siguiente. Son bastante interesantes, por ahí si tienen la posibilidad de ir. Las jornadas nacionales de Derecho Procesal. Bueno, creo que uno de los temas era estudiar justamente esta posibilidad de suspensión provisional en un módulo que hay sobre medidas cautelares. Uno de los puntos era este, ¿no? La suspensión provisional de los derechos del socio. Bien. ¿Quedó claro este punto entonces de la exclusión? Vamos a lo último, que es el ejercicio del derecho de receso. Entonces, bueno, me pongo a hablar y me olvido que, bueno, resumiendo. Acción de exclusión que puse acá, acción por la cual se expulsa a un socio como consecuencia de incumplimiento de una obligación contractual o legal, o por configurarse situaciones legalmente previstas, como en la quiebra del socio. Bien, recuerden que no existe más quiebra, el concepto de quiebra. Importante, no sé si lo mencioné, ¿no? También la exclusión, ¿no?, puede operar por un incumplimiento general, digamos, a las obligaciones que impone la ley, ¿no?, siempre es un incumplimiento grave, o cuando existen obligaciones contractuales pactadas en el contrato social, que se pongan a cargo de uno de los socios ciertas obligaciones concretas a través del contrato social. Bien, la posibilidad entonces siempre de que se produzca un acuerdo de exclusión, ¿no?, o sea que todos los socios, incluyendo al cumplidor, acuerden la salida. Tengan en cuenta, ¿no?, ahora lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos la rescisión parcial, pero ¿qué implica la salida de un socio? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando un socio se va de una sociedad? ¿Sacarlo del registro? A ver, está bien, o sea, en determinados tipos sociales, ¿no?, donde surge el propio contrato social quiénes son los socios, ¿bien? Recuerden que eso no ocurre en las sociedades anónimas, o en las sociedades por acciones simplificadas, donde el contrato social solo contiene el nombre de los socios fundadores de la sociedad, ¿no? Pero luego esas acciones son, digamos, bienes que se van transmitiendo, y esas transmisiones van pasando de mano en mano, y el nombre de esas personas que se van convirtiendo sucesivamente en accionistas no surge del contrato social y no requiere la inscripción en el registro de comercio. ¿Bien? Pero está bien, en los tipos sociales de tipo personal, como en las sociedades colectivas, incluso en la sociedad de responsabilidad limitada, la exclusión significa una modificación del contrato social que debe inscribirse en el registro. Eso está bien. Pero yo apuntaba a algo, para otro lado. A ver, Andrea. No, modificar el capital porque no va a estar más el aporte de ese socio. Bien, ahí está, bien, va por ahí. Y vamos a un pasito más. ¿Y eso qué significa? Porque modificamos el capital,
Porque el aporte de ese socio, ¿qué hay que hacer con ese aporte que hizo ese socio? ¿No se haría una liquidación en cuanto a él solo? Exacto, exactamente. Hay que hacer una liquidación, ¿no?, de la parte que tiene ese socio en la sociedad. ¿Bien? Bien, esto no significa que le vamos a devolver el aporte. Ustedes tengan siempre en cuenta que el aporte, una vez que se hace, pasa a integrar el patrimonio de esa sociedad. ¿Bien? Entonces, cuando se produce una disolución, lo vamos a ver ahora en la segunda parte, o se produce la disolución de la sociedad y pasamos a la liquidación, ¿cómo es? O sea, entramos en lo que viene a ser la fase final de la vida de la sociedad, llegamos a un punto en el cual tenemos primero que pagar, ¿no?, todas las posibles deudas que tenga la sociedad, tenemos que cancelar el pasivo de la sociedad, y luego, ¿no?, lo que nos queda, lo repartimos, ¿no?, entre los socios de la sociedad. ¿Bien? Ese es a muy grandes rasgos la secuencia del procedimiento de liquidación. Tenemos que pagar todas las deudas, llegamos a cero el pasivo social. Para pagar las deudas, obviamente, usamos los activos que tiene la sociedad, o sea, pagamos las deudas con los bienes que tiene en el activo de la sociedad. Entonces, lo que nos queda remanente, ¿no?, lo vamos a devolver a los socios. Y ahí vamos a encontrar un criterio, una pauta legal que nos dice que en principio, y siempre que se pueda, hay que devolverle al socio lo que aportó, ¿no? O sea, si lo que el socio aportó está en la sociedad, todavía, en principio tiene una cierta preferencia a recibir en especie, una vez que terminamos el procedimiento de liquidación y llegamos a tener remanente, o sea, lo que nos sobró, luego de cancelar todo ese pasivo. Si en ese conjunto está el bien concreto que aportó uno de los socios, en principio vamos a intentar devolvérselo ese aporte. Y entonces ahí vamos a ver un caso donde podemos hablar de alguna forma, con muchas habilidades, de devolución del aporte. Pero fuera de esa hipótesis, ¿no?, incluso lo que ocurre de regla en las liquidaciones, esos aportes, salvo que sean aportes en especie muy concretos, ese aporte se disolvió, ¿no?, en el conjunto del patrimonio de la sociedad. Lo que tenemos que hacer cuando hacemos esa liquidación parcial, por un supuesto de rescisión parcial, ¿no?, lo que tenemos que hacer es pagarle, ¿no?, la participación al socio que se va. ¿Bien? Esa persona es socio, hizo un aporte, pero con ese aporte lo que se transformó fue en cuotapartista, por decirlo de alguna forma. Adquirió una cuota ideal sobre el patrimonio de esa sociedad. Y entonces, a medida que el patrimonio de esa sociedad, ¿no?, o el valor de esa sociedad aumenta, los derechos que tiene ese socio por esa participación también aumentan de valor. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que hacer una vez que se produce, como es la rescisión parcial, es que tenemos que liquidarle la participación a ese socio, pagarle el valor de su participación. ¿Bien? Vamos a ver cuál es el criterio legal respecto a la forma de calcular el valor de esa participación. ¿Bien? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Por eso cuando habla acá de la ley, siempre nos da esta posibilidad de acuerdo, también lo vamos a ver ahora en el ejercicio del derecho de receso. Siempre lo primero que dice la ley es que, bueno, tratemos de que los socios se pongan de acuerdo en definir cuál es el valor de esa participación, ¿no?, y cómo se lo vamos a pagar. Es un tema complicado, el legislador anticipó que es un tema complicado, entonces intenta, ¿no?, que lo primero es que las partes se pongan de acuerdo en cuál es el valor de esa cuota de participación del socio que se va, ¿no?, y cómo va a ser la forma en que se le va a pagar. ¿Bien? Volvamos entonces, el acuerdo de exclusión, esta posibilidad de que se pongan de acuerdo, y el socio se vaya voluntariamente, se le pague lo que se le tenga que pagar, y se reforme el contrato social para readecuarlo a esta nueva realidad. En caso de que no ocurra ese acuerdo de partes, se abre la posibilidad del ejercicio de la acción de exclusión, que es una demanda judicial, que tienen legitimación para presentarlo tanto los socios, los restantes socios, como la propia sociedad. Bien, y la extinción de la acción de exclusión, que son plazos interesantes a tener en cuenta. Más van a ver que acá hay desperdigados muchos plazos, ¿no? Eso obviamente no tienen que aprenderse una memoria, mucho menos, simplemente identificar, ¿no?, que para el ejercicio de estas acciones hay determinados plazos, y más o menos ubicar dónde es que están para irlos a buscar en caso de que lo necesiten, ¿no? Pero bueno, en el caso de la acción de exclusión, entonces es un plazo de 1 año, ¿no?, desde que se conoce el hecho que justifica la exclusión, o sea, de que los
demás socios o la sociedad tuvieron conocimiento de ese evento de incumplimiento que justifica el ejercicio de la acción de exclusión. Bien. El derecho de receso. Entramos entonces en el último, ¿no?, de estos grupos, ¿no?, del tercero, ¿no?, de este conjunto de circunstancias que habilitan la rescisión parcial, que son aquellos vinculados a la posibilidad o el derecho que se reconoce a se reconoce a los socios para solicitar el retiro de la sociedad en determinadas circunstancias previstas en la ley, o también que pueden ser establecidas en el contrato social. Bien, es un derecho irrenunciable, esto es muy, muy importante, es un derecho irrenunciable, o sea, las partes no pueden pactar tampoco en contrario, no pueden excluir, ¿no? Si la ley dice que en determinadas circunstancias se habilita el derecho a receso, las partes por contrato social no pueden limitar el ejercicio de ese derecho. Y dice la ley más incluso. Ya se lo voy a buscar. Dice el artículo 151. Disposiciones generales sobre el derecho a receso. Dice, el derecho a receso será irrenunciable y su ejercicio no podrá ser restringido. Esto es interesante, o sea, no solo es irrenunciable, sino que no puede restringirse ese derecho. Tenemos que ver luego cuál es el alcance de esta idea de que no puede restringirse, ¿no? Pero, por ejemplo, una proyección posible es que podría entenderse que las partes no pueden pactar tampoco, no solo pueden decir, ¿no?, que el derecho a receso las partes no lo tienen cuando la ley dice que, para un poco aclarar el ejemplo. ¿Cuál es, como les decía? El derecho de receso se otorga, ¿no?, cuando la sociedad toma determinadas decisiones que se consideran que son importantes para el proyecto social en conjunto. Entonces, eso hace que el socio que no esté de acuerdo con esa decisión, de alguna forma pierde la confianza, o deja de estar, ¿no?, afín, ¿no?, a esa nueva realidad, o ese nuevo proyecto, esa nueva conformación del proyecto social. Entonces se le habilita la posibilidad de que diga, ok, no estoy de acuerdo con esto, no quiero seguir en este barco, me voy. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son esas decisiones? Bueno, la ley acá les menciona algunas, ¿no? Por ejemplo, la transformación del tipo social. La sociedad decide transformar el tipo social, dejar de ser una sociedad anónima y pasar a ser una sociedad colectiva. Eso es una decisión bien importante. El socio que no esté de acuerdo, esa decisión se toma por la mayoría social dice, ok, vamos a transformarnos, dejaremos de ser una sociedad anónima, pasamos a ser una sociedad colectiva. Entonces los disidentes, los que no están de acuerdo con esa decisión, tienen la posibilidad de irse. Es decir, ok, hasta acá llegué, no estoy de acuerdo con esto, este nuevo rumbo no lo comparto, me voy. Bien, entonces, el hecho de que frente a una decisión de transformación haga surgir el derecho a receso, eso no se puede limitar por las partes. Las partes no pueden establecer en el contrato social, en esta sociedad, si decidimos transformarnos, ustedes no se pueden ir. Los socios no se pueden ir. ¿Bien? Eso no se puede hacer. Tengan en cuenta, ¿no?, que tanto la exclusión como el derecho de receso, ¿no?, tanto la exclusión forzada, ¿no?, cuando forzamos a alguien a irse por incumplimiento, o cuando la ley le reconoce esta posibilidad a un socio de irse, siempre supone para la sociedad un problema, ¿no? Esto siempre genera una situación de estrés a la sociedad por el hecho de que tiene que pagar la cuota de participación del socio. Tienen que recurrir a fondos líquidos que tenga la sociedad para pagar esa cuota de participación. ¿Bien? Eso obviamente puede ser hasta enormemente difícil de hacer. Tenemos que ver cada sociedad en concreta cuál es la realidad de lo que hablábamos en la clase pasada, de sus activos líquidos, ¿no? O sea, cuánto dinero tiene en caja, cuánto dinero tiene en banco, qué posibilidades tiene de generar, ¿no?, el dinero necesario para pagar esa cuota, ¿no?, de participación del socio que se va. Entonces, para las sociedades comerciales, siempre que el ejercicio del derecho de receso siempre supone un estrés, de alguna forma, financiero, ¿no?, que puede incluso, o sea, suponer un compromiso importante de su actividad. Entonces, puede perfectamente pensarse que los socios, bueno, tengan interés justamente en restringir ese derecho. Bueno, la ley lo impide, ¿no? Dice que no se puede restringir. Pero no se puede, digamos, no se puede pactar en contrario, pero a su vez, con esta idea de que no se puede restringir tampoco, por ejemplo, podría darnos a entender que los socios no pueden pactar el mecanismo de cálculo del valor de la participación.
El mecanismo de cálculo del valor de la participación, vamos a ver cómo está regulado en el artículo 154 de la ley, de una forma bastante precaria, pero está regulado ahí, ¿no? Entonces, podría entenderse que cuando la ley dice no puede limitarse, ni puede restringirse, los términos que usan son, dice que será irrenunciable y su ejercicio no podrá ser restringido, nos está diciendo, bueno, que es irrenunciable, o sea, los socios no pueden renunciar, no pueden pactar en contrario, no pueden descartar la posibilidad de ejercer este derecho, y a su vez, por ejemplo, que no pueden limitar el contenido legal. Es decir, el derecho es tal cual está diseñado por la ley, ¿no? Y no se puede introducir ningún cambio. O sea, por ejemplo, no se pueden establecer directamente las pautas por las cuales vamos a realizar la evaluación de esa cuota de participación, que como hemos mencionado bastante, pero alguna vez durante el curso, hay distintos mecanismos para evaluar una participación social. Hay distintos mecanismos para evaluar una sociedad, o sea, para determinar cuál es el valor de una sociedad, y lo mismo aplica a cuál es el valor de cada parte de esa sociedad, en función de que es simplemente un porcentaje del valor total. Cuando evaluamos la participación de un socio, ¿qué estamos haciendo? Estamos evaluando el porcentaje que tiene ese socio en el valor de la sociedad. El mecanismo, ¿no?, para llegar a eso es el mismo que el mecanismo de evaluación de la sociedad como tal. ¿Bien? Bueno, pues sigamos un poquito entonces. Es un derecho irrenunciable que tiene el socio de cualquier sociedad comercial de retirarse voluntariamente de la sociedad en los casos previstos por la ley o en el contrato social. Bien, o sea, las partes pueden pactar incluso causales expresas, ¿no?, de receso en el contrato social. Hay algunas causales de receso que son comunes a todos los tipos sociales, o sea, las vamos a encontrar para todos los tipos, sociedades colectivas, SRL, anónimas, que están, por ejemplo, ¿no?, son algunos ejemplos estos, hay varios, ¿no? En la ley ustedes la van leyendo y de repente acá y allá van a encontrar situaciones en las cuales dice, si los socios deciden tal cosa, el socio que no esté de acuerdo tiene derecho a receso. Si ocurre tal cosa, los socios tienen derecho a receso. Bien, esos son algunos ejemplos, ¿no? El artículo 108 sobre transformación, el 129 sobre fusión, cuando se resuelve la fusión de sociedades, 139, cuando se decide la decisión de una sociedad, son todas operaciones, fusión, decisión, transformación, son todas operaciones corporativas típicas, ¿no?, reguladas en la ley, que son bien particulares para las sociedades comerciales y que las vamos a ver en la clase del miércoles que viene. Transformación, fusión y decisión. O, por ejemplo, la decisión de reactivar una sociedad disuelta, esto lo vamos a mencionar ahora rápidamente, o sea, cuando una sociedad ingresa en una causal de disolución, los socios tienen la posibilidad, ¿no?, en determinadas circunstancias, entre determinadas causales, de reactivar la sociedad. O sea, decidir, bueno, vamos a salir de esta situación de disolución y vamos a reactivar la sociedad. Entonces, frente a esa decisión también, por ejemplo, quienes no estén de acuerdo con reactivar la sociedad, la ley les reconoce el derecho de receso. ¿Bien? Y después hay algunas causales de receso que son específicas para algunos tipos sociales. En algunos tipos sociales van a encontrar, ¿no?, como es, que bueno, la SRL, por ejemplo, ese es el artículo 240 que está allí mencionado, el 362, el 240 es para sociedades de responsabilidad limitada, 362 y 364 para sociedades anónimas, pero todos esos artículos hacen una enumeración de decisiones que generan el derecho de receso. Dicen, si la sociedad de responsabilidad limitada, si los socios de la sociedad de responsabilidad limitada toman estas decisiones, y ahí arranca y dice, por ejemplo, cambio de objeto, ciertas modificaciones del contrato, bueno, en esos casos se habilita la rescisión, el ejercicio del derecho de receso. Y el 362 y 364 es lo mismo para las sociedades anónimas. Establece un elenco de decisiones que generan el derecho de receso. Janel, no sé si estás levantando la mano, me parece, ¿puede ser? No, iba a decir que todo esto sería si la sociedad no estuviera intervenida, ¿no?, por alguna causa. A ver, ¿cómo es eso? Que el socio se podrá ir, o el socio podrá irse, o se lo podrá sacar, siempre y cuando la sociedad esté en trabajo y no esté intervenida por alguna causa, ¿no? A ver, interesante. El tema de la intervención de sociedades es un tema súper interesante, que lo vamos a ver más sobre el final, es porque un poco abarca a todos los, o sea, bueno, es aplicable a todas las sociedades, pero especialmente quizá en las sociedades anónimas, y por eso preferimos dar primero sociedades anónimas antes de dar intervención. Aunque en la ley, la intervención judicial está regulada en el capítulo general. Recuerden que la ley tiene esa estructura, tiene un capítulo de normas generales, una primera parte de normas generales aplicables a todos tipos sociales, y luego empieza tipo por tipo, ¿no?, con la regulación específica. La intervención está
en esa primera parte de la ley, ¿no? Pero, bueno, por un tema, como digamos, nos pareció mejor, lo vamos a ver al final. Pero, a ver, la intervención ocurre, o sea, es algo que puede solicitarse frente a incumplimientos, ¿no? Que generen o pongan en riesgo, ¿no?, el desarrollo de la actividad de la sociedad. Entonces, bueno, sí, supone que puede pisarse, ¿no?, en cierta forma, la posibilidad de solicitar una intervención con la posibilidad de que se promueva una acción de exclusión, ¿no? No son cosas incompatibles. Se pueden dar simultáneamente, o sea, si frente a un determinado incumplimiento de un socio, ¿no?, que sea un socio mayoritario, por ejemplo, que ponga en riesgo los derechos de los demás, o sea, la batería de defensas que pueden tener esos socios, pueden ser, por ejemplo, tanto pedir la intervención como pedir una acción de exclusión, ¿no? Se pueden solicitar en forma simultánea. Pero bueno, es un tema interesante. Algo igual vamos a mencionar ahora enseguida cuando veamos disolución, justamente cuando veamos la causal de disolución vinculada, ¿no?, a la imposibilidad de que la sociedad funcione correctamente por desavenencias, ¿no?, que se produzcan entre los socios. ¿Bien? Bueno, entonces, seguimos efectos del derecho de receso. Entonces, bueno, el socio se desvincula de la sociedad, deja de tener los derechos, obligaciones, deberes y provisiones que corresponden al estatuto del socio. Cuando, en caso de las sociedades colectivas, o el socio comanditado en las sociedades en comandita, eso no se preocupen, igual lo vamos a ver después. Estos son socios que tienen responsabilidad, recuerden, que tienen responsabilidad de regla, responsabilidad subsidiaria, o sea, responden con su patrimonio personal. O sea, primero, los acreedores deben dirigir sus acciones contra la sociedad, pero si la sociedad no tiene bienes suficientes, tienen una acción directa contra el patrimonio de los socios. No son tipos sociales en los cuales no existe limitación de responsabilidad. Entonces, ¿cuándo es que cesa la responsabilidad personal del socio que se va, del socio que ejercita el derecho de receso, que es excluido? Bueno, cesa en el momento en que se realiza la inscripción de la modificación del contrato que determina la salida del socio de la sociedad. Ese es el punto en el cual la inscripción en el registro es el punto en el cual ese socio deja de tener responsabilidad por las deudas que contraiga la sociedad. ¿Bien? Y lo que mencionamos recién, importante, se debe liquidar en todas estas situaciones, se debe liquidar la parte del socio, ¿no?, su parte en el patrimonio, y se le tiene que pagar. ¿Cuál es el criterio legal para la determinación del valor de la participación del socio? Bueno, eso está regulado en el artículo 154 de la ley, que se los leo porque es un artículo interesante y bien trascendente, ¿no?, sobre este tema. Vean cuáles son los criterios, el criterio que establece. Dice: salvo pacto en contrario, se establece siempre, ¿no?, entonces la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo voluntariamente. Entonces, salvo pacto en contrario, el valor de la participación del socio saliente se fijará conforme al patrimonio social, a la fecha del hecho del acuerdo que haya provocado la rescisión parcial. Bueno, este es el criterio, digamos, central que nos da la ley. Se tiene que fijar el valor, ¿no?, de la liquidación, ¿no?, el valor de la participación del socio saliente, dice, conforme al patrimonio social. ¿Bien? Esto es una referencia, les diría, un poco técnica, ¿no?, conforme al patrimonio social. Es una referencia un poco técnica que no está muy claro, o sea, porque esto, ¿no?, de cómo se hace una evaluación de una empresa es algo que, digamos, la ciencia ha determinado, ¿no? O sea, hay manuales, van a encontrar, ¿no?, donde se especifican cuáles son los mecanismos válidos para evaluar una empresa, que son distintos, diferentes, dependen cómo es, que habrá algunos más adecuados que otros para determinados tipos de empresas, o sea, no hay un mecanismo universalmente válido para todo. Hay empresas o determinados giros comerciales donde es mejor aplicar uno y otros otro. En fin, pero esto es algo que está estudiado y está desarrollado, ¿no? O sea, cuáles son las formas por las cuales se puede determinar cuánto vale una empresa. Entonces, esta referencia de valor patrimonial es poco técnica, ¿no? Lo que ha llevado a entender, más que nada, a la jurisprudencia,
este es un tema relativamente tratado, ¿no? O sea, en el mundo del derecho societario hay muchas cosas, o sea, muchos puntos que rara vez no van a encontrar muchas sentencias, muchas jurisprudencias sobre ellos, ¿no? Son temas que más que nada quedan en la vida interna de la sociedad, o sea, si genera algún conflicto, se suelen resolver por acuerdo de partes. Entonces, la jurisprudencia en materia societaria abarca algunos de los temas, ¿no?, que estamos hablando, pero uno de los temas que abarca es este, ¿no? O sea, cómo es que se llega al valor de una participación social. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente cuando se ejercita el derecho de receso, muchas veces las partes no se ponen de acuerdo cuánto vale la participación, y se promueve, ¿no?, lo que se llama la acción, ¿no?, de reclamo de diferencia de valor, que está regulada en este artículo 154, ¿no? La acción por la cual el socio que se fue de la sociedad, que ejercitó el derecho de receso, no se puso de acuerdo con la sociedad de cuánto vale como de su participación, algo que es muy normal. O sea, piensen, como les decía, que el pago de la participación le genera a la sociedad dificultades económicas, un estrés financiero. Bien, entonces, obviamente, el resto de los socios de la sociedad va a tender, ¿no?, a ir a la baja al valor de la participación, a pagarle lo menos posible al socio que se va, ¿no? Eso, obviamente, es caldo de cultivo para todo tipo de conflictos, ¿no? Entonces, esto es un punto que sí llega a los tribunales porque no se ponen de acuerdo. Entonces, el socio que se va inicia la acción por diferencia de valor, que es una acción judicial en la cual se reclama, ¿no?, al juez que determine cuál es el valor, ¿no?, de la participación del socio, entonces que le paguen la diferencia en cuanto la diferencia respecto a lo que la sociedad ofrece con lo que el juez entienda que es el valor real de la participación. Entonces, esto sí es un tema que los tribunales tratan, pero claro, los tribunales, en realidad, los jueces, ustedes saben que los jueces que entienden en las disputas comerciales en nuestro país son los jueces civiles. No hay una jurisdicción especializada en materia comercial. La hubo en algún momento, hace muchísimos años, ¿no? Pero eso ya no existe más. Recuerden el Código de Comercio, ¿no?, cuando hablábamos de los actos de comercio, que uno de las razones prácticas por las cuales nos importaba originalmente hacer esa identificación de qué son actos de comercio era porque justamente había una diferencia jurisdiccional, ¿bien? O sea, porque todos los litigios vinculados a la actividad comercial, a los actos de comercio, iban a un foro específico, especializado, que eran los tribunales de comercio. Eso es algo que, como se había creado la Revolución Francesa y había plasmado en el Código de Comercio de Francia. Una jurisdicción especializada en materia comercial. En nuestro código originalmente lo tomó, por eso estudiar los actos de comercio en esa época era quizá un poquito más importante que hoy, porque también tenía esta proyección procesal o jurisdiccional, pero eso ya no existe más, ¿no? Los jueces que entienden de materia comercial son los jueces civiles. Los jueces civiles tienen una competencia que es enorme, ¿no? No sé si lo recuerdan, obviamente, o sea, es una competencia residual, o sea, todo lo que no entra dentro de las jurisdicciones de trabajo, de familia, entra, ¿no?, en materia civil. Entonces los jueces civiles tienen de todo. Y obviamente, como cualquier persona que tiene que especializarse en todo, te cuesta, ¿no?, realmente especializarse realmente en cualquiera de esos puntos. Ahora, los jueces civiles generalmente tienen una especialización fuerte que va en materias más pura y dura civil, ¿no? Pero, claro, en materia comercial, obviamente, y no les es algo reprochable, o sea, hacen lo que pueden, ¿no? Entonces, estos son conceptos bastante técnicos, y los jueces han entendido, o hay una línea bastante importante que ha entendido, que esta referencia que hace la ley a que el valor de la participación se debe determinar de acuerdo al patrimonio social, es que el valor de la participación se fija de acuerdo a cuál es el patrimonio de esa sociedad, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior. El valor patrimonial. Técnicamente, ¿cuál es el valor patrimonial? Es, digamos, el resultado de restarle al activo el pasivo de la sociedad. ¿Bien? Tenemos los activos, el pasivo, le restamos al activo los pasivos, y eso nos da, ¿no?, cuál es el valor patrimonial. ¿Bien? Esto es totalmente inadecuado, les diría, para el 90% de la sociedad comercial. Esto puede tener alguna lógica aplicar un mecanismo de estas características. Sociedades de tipo un poco, de giro un poco, quizá, agrícola, donde, ni eso, ¿no?, pero donde el valor de los activos sea realmente muy importante, ¿no? Sociedades que tengan campos, que tengan animales, entonces el valor de los activos realmente es muy importante. Sociedades que tengan inmuebles, ¿no? O sea, que tengan inmuebles, que se dediquen a alguna actividad de tipo vinculada, ¿no?, con el mercado inmobiliario. No sé, o sea, pero es un criterio que, o sea, existe, ¿no?, el criterio de valor patrimonial o valor libros, ¿no? O sea, que es lo que surge básicamente, ¿no?, de analizar el patrimonio, la cuenta, ¿no?, el estado de situación patrimonial. Es algo que podría ser válido en algunos casos muy, muy particulares, ¿no? Pero de regla, una sociedad
cuyo valor de mercado puede ser muy, pero muy importante, el valor patrimonial que tenga, de acuerdo a esta operación de simplemente agarrar los activos y restarle el pasivo, o sea, puede ser ínfimo, ¿no? El valor respecto a lo que es realmente lo que pagaría alguien que quiera comprar esa empresa. ¿Bien? Sí, Maximiliano, decime. En estos casos, o sea, ¿se puede en el estatuto establecer de antemano que en caso de resolución la liquidación digamos, y que los socios no se acuerden, se va a presentar ante un árbitro? Interesante, interesante. ¿Cómo es? Y sí, yo creo que sí. Te digo la verdad, sí, no le veo ningún problema, ¿no? O sea, el arbitraje en materia societaria es un tema también, un tema aparte de ese arbitraje en materia societaria, ¿no? ¿Cómo es? Y bueno, se discutió en algún momento bueno, cierta polémica, ¿no? Había quienes entendían que por ahí no podía ser aplicable, como es. Pero hoy en día se entiende que sí, ¿no? O sea, esta discusión está un poco superada y la solución vía arbitraje es absolutamente válida en todos los aspectos de la ley de sociedades, incluso para la impugnación de asamblea, que es un tema que vamos a ver en su momento. Entonces, sí, no le veo ningún problema, ¿no? No le veo ningún problema. Sin duda sería un mecanismo bastante interesante para solucionar este problema, en la medida que cabe esperar, ¿no?, que los árbitros no tengan estos déficits, ¿no?, que por ahí pueden tener, como les decía, razonablemente los jueces, porque no tienen por qué ser personas que sepan de todo, ¿no? O sea, eso es imposible. Entonces sí, es un mecanismo que podría ser interesante. Ahora, de todas formas, recuerden que eh, eh, esos árbitros van a tener que aplicar el derecho como es. Obviamente tienen que aplicar la ley de sociedades y este criterio, ¿no? O sea, van a tener que aplicarlo igual, ¿no? ¿A qué voy? Es que entender, ¿no?, que esta referencia que hace el 154 es al valor patrimonial, el concepto técnico de valor patrimonial, es algo que está bien, surge con determinada linealidad de lo que dice la ley. La repito, la ley dice, salvo pacto contrario, el valor de la participación del socio saliente se fijará conforme al patrimonio social. ¿Bien? Se fijará conforme al patrimonio social. Esto nos puede dar el pie para sostener que se está haciendo referencia a la ley al valor patrimonial. Como les decía, el valor patrimonial es algo que es un criterio, sí, para valorar sociedades, pero solo sirve en determinadas situaciones puntuales y es absolutamente inadecuado para valorar la mayor parte de las sociedades comerciales operativas. ¿Bien? Bien. Para que vean un poco cuál es, ¿no?, les quería mostrar cuál es la propuesta del anteproyecto de reforma de la ley de modificación de este artículo, que justamente intenta salvar este problemita. A ver. Ahora también de la presentación, ¿no? No, se la saqué de la presentación, ¿no? Presentación no vemos. No se ve ahora. Bien. Bien, este es el proyecto, ¿no? Es un cuadro comparativo que Gracias. hicieron con el proyecto, o sea, el texto de la ley, de los artículos que se quieren modificar. La columna de la izquierda es el texto actual, la columna de la derecha, lo que está en negrita, son las modificaciones que se proponen. Entonces vamos al artículo 154. Bien, vamos al artículo 154, entonces, como les decía, esta parte acá, ¿no?, es la redacción actual. Salvo pacto contrario, el valor de la participación del socio saliente se fijará conforme al patrimonio social, ¿bien?, a la fecha del hecho del acuerdo que haya provocado la rescisión parcial o la demanda de exclusión. ¿Bien? Se fijará conforme al patrimonio social. Esto, como les decía, es lo que el escalón en el cual se paran muchas
muchos jueces, e incluso cierto sector de la doctrina, para entender que está haciendo referencia al valor patrimonial, ¿no? La reforma es la columna esta entonces de la derecha, quedaría así, dice, liquidación y pago de la participación, y dice, salvo pacto en contrario, o sea, comienza, por supuesto, respetando la autonomía de la voluntad, o sea, las partes pueden llegar a un acuerdo sobre esto. El valor de la participación del socio saliente se fijará conforme al patrimonio social, y agregan valor patrimonial proporcional, que es el concepto técnico, ¿no? Que es, ¿cuál es el valor patrimonial proporcional, o sea, el valor que surge del estado de situación patrimonial, de acuerdo al porcentaje que tiene el socio que se va en ese valor, ¿no? Valor patrimonial proporcional, o, ¿no? Dice, al valor presente del flujo de ingresos esperados de la sociedad. Bien, esto es un concepto, que no se asusten, es concepto, digamos, financiero, dice, valor presente del flujo de ingresos esperados de la sociedad. Este es el mecanismo más común de evaluación de empresas operativas. Bien, valor presente del flujo de ingresos esperados de la sociedad. Esto se trata simplemente de hacer una proyección de cuál es el flujo de ganancias que va a generar esa sociedad. Flujo de ingresos es eso, ¿se acuerdan en la clase anterior cuando vimos la utilidad neta? ¿Cómo llegamos a la utilidad neta? Bien, esto es proyectar esa utilidad neta para determinado número de ejercicios y traer eso a un valor presente. Bien, ¿qué significa traer un valor presente? Es descontarle, ustedes siempre piensen que el tiempo tiene un valor, ¿bien? Entonces, el valor, por ejemplo, piensen, ustedes piden un préstamo a un banco, ¿no? Ustedes piden un préstamo a un banco a pagar a 2 años. El banco, por ese dinero que les presta, les va a cobrar una tasa de interés. Entonces, si ustedes se paran en el día final de ese plazo de 2 años, lo que le van a terminar pagando el banco, ¿bien? Es el capital que ustedes recibieron más el interés. Entonces, para llevar a valor presente, ¿eso qué significa? Significa sacarle ese interés, ¿no? Que es el valor que tiene la indisponibilidad del dinero para el banco, el valor tiempo de dinero, sacarle ese interés y traerlo para atrás. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van al banco y le dicen, te quiero cancelar hoy toda la deuda, bien, te tengo que pagar estos 2 años, pero tengo el dinero, te lo quiero pagar hoy, ustedes legítimamente pueden plantear al banco, no te voy a pagar todo lo que te pagaría, ¿no? Digamos, si hubiéramos cumplido de acuerdo al programa que habíamos fijado originalmente, de acá a 2 años, no te voy a pagar todo eso, porque eso incluye, ¿no? Esa tasa de interés que es el valor tiempo de dinero, entonces tenemos que traerlo a valor presente, y para traerlo a valor presente tenemos que descontarle, ¿no? Esa tasa de interés. ¿Bien? Eso es lo que, cuando habla de valor presente, es eso, se le tiene que descontar a esa proyección de utilidades, se le tiene que descontar, ¿bien? Una determinada tasa, que es lo que nos permite traer ese valor, ¿no? Futuro a un valor presente. ¿Bien? Estos son conceptos financieros de cierta complejidad, los van a ver en su momento, pero para que tengan una idea de a qué se está haciendo referencia, bueno, es a eso. ¿Bien? Es el mecanismo, ¿no? De cálculo de valor social por cómo es el valor, ¿no? Se llama flujo de ingresos descontados. ¿Bien? Bien, dice entonces, se fijará conforme al patrimonio social, valor patrimonial proporcional, o al valor presente del flujo de ingresos esperados de la sociedad. Es este otro mecanismo que, como les digo, es el mecanismo más normal, más habitual de cálculo del valor de las empresas. Bien, o vean como dice finalmente la última parte, o por cualquier otro criterio razonable, de acuerdo con las prácticas del comercio. Bien, o sea, la reforma entonces, primero, incorpora texto expreso el mecanismo, ¿no? De cálculo de valor por flujo de ingresos descontados, y a su vez abre la puerta a que pueda aplicarse cualquier otro criterio razonable, bien, de acuerdo a las circunstancias concretas de esa empresa. Pues como les decía, el tema ¿no? De cuál es el mecanismo adecuado para valorar una empresa, varía mucho en función, ¿no? Del área de actividad de la empresa, del momento económico en el cual nos encontremos, en fin, una cantidad de factores. Entonces, si bien el mecanismo más utilizado es este, valor presente del flujo de ingresos, la ley nos abre la posibilidad, o la reforma esta nos abre la posibilidad a que se aplique cualquier otro criterio que pueda parecer razonable. Bien. Una pregunta, esto no está, es un proyecto. Ahí va, esto es un proyecto. Bien, esto es un proyecto. Ahora, la posición de la doctrina, por lo menos de un sector importante de la doctrina, de los que
quizá intentan salvar, ¿no?, la precariedad de la redacción actual del artículo 154, es que esta referencia, ¿no?, al patrimonio social no es una referencia al concepto técnico de valor patrimonial, ¿no? Es como que la ley dijo, bueno, patrimonio social, como que hizo, tiró algo ahí más o menos, como guía, pero no ata, ¿no?, al juez a definirlo de acuerdo propiamente, ¿no?, al criterio del valor patrimonial de la sociedad. Entonces, de acuerdo a esta posición, todo esto que está diciendo la reforma, ¿no?, sería una forma válida de interpretar la ley actual. La reforma, en definitiva, lo único que estaría haciendo sería explicitando, ¿no?, lo que ya es... Ahora sí, Claro, lo que ya es una solución actual, lo que ya el texto de la ley actual habilita, ¿no?, interpretar de esta forma. Es dudoso como todo, pero bueno, es un intento de salvar este problema que, como les digo, es complicado, porque realmente una empresa que puede tener mucho, pero mucho valor, al socio que ejerce el derecho de receso, si se encuentra con que le evalúan su participación de acuerdo al criterio de valor patrimonial, se puede realmente recibir algo que no se corresponde con lo que realmente tiene, ¿no? Sí, Maximiliano, decime. No me quedó muy claro que no se puede predeterminar la forma de liquidación con esto que estamos hablando ahora. O sea, es como que ya está en realidad predeterminado. Bueno, es que un poco lo que uno podría decir es que frente a estas incertidumbres, ¿no?, nosotros vamos a crear una sociedad, ¿no? Entonces, frente a la incertidumbre de cómo nos van a fijar el valor, ¿no?, en caso de ejercicio del derecho de receso, digamos, nosotros decimos, vamos a fijar ya en el estatuto cuál es el mecanismo concreto que vamos a utilizar. Y vamos a pactar una cláusula que diga, en caso de que alguno de nosotros se quiera ir, le vamos a evaluar su participación de acuerdo a este procedimiento. Y vamos ahí hasta la fórmula matemática de cómo llegamos al valor. ¿Bien? Eso es lo que aparentemente puede entenderse que no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer. O sea, está claro que no se puede excluir directamente este derecho, o sea, no se puede decir las partes no tienen derecho a receso, ¿no? Pero la ley, cuando hace esa mención a que tampoco se puede restringir, parecería que nos está diciendo que tampoco se podría prepautar cuál sería el mecanismo para el ejercicio del derecho a receso, ¿no? Que hay que ir a este criterio legal. Obvio, llegamos al criterio legal y es una cosa ahí media que no entendemos, ¿no?, qué es, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el problema, ¿no? Bien, genial. Vayamos ya a la disolución y liquidación. Les voy a decir un par de cositas de esto nomás y ya cerramos. Vamos a repasar las causales y bueno, los dejo ir, así no os aburro más. A ver, una cosita antes de entrar en esto. Nos estamos ya también acercando al segundo parcial. Bien. Recuerden que este segundo parcial tiene una modalidad, o sea, es un trabajo que ustedes van a poder hacer en sus casas. Tienen, como es, unos días para hacerlo. Entonces, nosotros ya tenemos casi definido, estamos todavía cerrando, pero ya tenemos casi definido cuál va a ser la pregunta que les vamos a proponer para que respondan. Eso lo vamos a definir ya en estos días. Entonces, a partir de la semana que viene vamos a abrir un bloque en EVA, en el que vamos a empezar a subir determinados artículos, capaz que sentencias. Entonces, son todos, digamos, trabajos sobre el tema sobre el cual les vamos a preguntar. Bien, o sea, entonces no van a saber la pregunta concreta que les vamos a hacer, pero va a ser sobre ese tema. Entonces, sería conveniente, si pueden, que vayan tranquilamente leyendo esos materiales, porque les va a resultar luego ya mucho más fácil para cuando se abra la pregunta, puedan dedicarse exclusivamente bueno, enfocar la solución y redactar el trabajo, y no a estudiar, ¿no? O sea, que ya tengan el marco teórico bastante digerido, ¿bien? Entonces, a partir de esta semana, vamos a empezar a subir artículos y algunos materiales sobre el tema sobre el cual les vamos a preguntar. Y la semana que viene, no la otra, vamos dentro del curso teórico, vamos a dedicarle una media hora, quizá, a ver ciertas pautas metodológicas para que ustedes puedan encarar ese trabajo.
¿bien? O sea, buscamos, de acuerdo a la situación, digamos, el nivel de avance que ustedes tienen en la carrera, esperamos cierto, o sea, no pretendemos que esto sea un trabajo académico súper profundo, ¿no? Pero sí, ¿no? Respetar ciertas pautas metodológicas, cierto rigor, ¿no? Metodológico o científico. Entonces, bueno, les vamos a explicar un poco cuáles son esas pautas que tendrían que seguir. ¿Bien? Eso lo vamos a hacer entonces la clase la semana que viene, no en la siguiente. Lo vamos a meter en un bloquecito de eso en el curso teórico. Y vayan viendo esos materiales que vamos a subir a la plataforma EVA, si pueden. Les recomiendo que lo hagan, tranquilos, vayan leyéndolo. Así cuando se abra la pregunta les va a ser mucho más sencillo cómo es encarar el trabajo. Andrea, sí, decime. Mi pregunta era, o sea, esos artículos o lo que van a subir estos días, ¿es para complementar, o sea, lo de los libros que ya veníamos leyendo sobre sociedades? ¿O el trabajo va a ser exclusivamente sobre esos artículos que van a enviar? Bien, ustedes, o sea, por supuesto, pueden usar para solucionar el tema otros materiales o los manuales generales del curso. Pero pongamos un ejemplo, el tema que vamos a preguntarles no es sobre esto, pero supongamos que fuera sobre rescisión parcial, ¿no? Entonces, la pregunta es, les pongo un caso, ¿no? Donde un juez decide, ¿no? una acción que presenta un socio para reclamar una diferencia de valor y aplica el criterio, ¿no? de evaluación de acuerdo al valor patrimonial. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿considera usted que los criterios utilizados por el juez son correctos? ¿No? Una pregunta así, ¿no? Es una pregunta así teórica, bastante abierta, ¿no? Ustedes tienen que enfocar, ¿no? Y dar un pequeño resumen, ¿no? De cuál es la decisión de la sentencia, y ahí entrar a analizar por qué sería o no sería conveniente, por qué es o no conveniente utilizar el criterio de la sentencia. Entonces, lo que le subiríamos en la plataforma a eso son trabajos sobre rescisión parcial, sobre el mecanismo de evaluación de empresas, para que ustedes tengan, ¿no? Insumos. Se complementan, o sea. Claro, exactamente. Complementarios. Después, a la hora de preparar y redactar el trabajo, ustedes pueden usar esos materiales, usar otros. Si quieren, se van a dar cuenta enseguida de por dónde va a venir la pregunta. Es un tema bastante específico el que estamos pensando. ¿Cómo es? Entonces pueden ir a la biblioteca y buscar alguna otra cosa sobre eso. ¿Cómo es? Y bueno, lo que sí, dentro de esas pautas metodológicas que vamos a discutir, una de las cosas que les vamos a pedir es que tengan cierto rigor, ¿no? en las referencias bibliográficas que hagan, ¿no? Les vamos a explicar básicamente qué es lo que se tiene que hacer al respecto. Entonces, en el trabajo, bueno, pueden citar esa fuente, citar otras, lo que quieran. ¿Bien? Bueno, les quería avisar eso. Igual, como les digo, esta semana no, la siguiente, vamos a hablar un poquito más sobre esto, ¿no? No se asusten, no son cosas muy complicadas, ¿no? Pero nada, son determinadas pautas metodológicas que es bueno que las vayan incorporando de a poco, ¿no? De a poco las vayan incorporando. Bien, vamos. Disolución. Rápidamente repasemos las causales de disolución, el procedimiento de liquidación, ¿no? Medio que no nos va a dar el tiempo. Repasemos ahora rápido la disolución, y el procedimiento de liquidación. Les voy a dejar en EVA una especie de línea de tiempo donde están las distintas etapas de la liquidación judicial, pero a grandes rasgos lo que tengan como referencia que el procedimiento lo que busca es justamente liquidar el patrimonio de esa sociedad, cancelar todas sus deudas y con lo que queda hacer... ¿Cómo? ¿Perdón? No sé si se cortó o solo me pasó a mí. ¿Se cortó? Sí, se cortó cuando estabas hablando de la línea de tiempo. Ah, bien, no, les decía entonces que voy a dejar en EVA una línea de tiempo que resume cuáles son las principales etapas del proceso de liquidación, hasta llegar, ¿no? a la inscripción de la de la liquidación final, o sea, que el registro toma nota de que esa persona jurídica completó su proceso de liquidación y se extinguió como tal, que es el punto final, digamos, de la vida de la sociedad, se extingue en ese momento su personalidad jurídica. Entonces, ese procedimiento lo que está dirigido a cancelar, digamos, todo su pasivo, pagar todas las deudas y repartir lo que quede entre
los socios, ¿no? Y es un procedimiento que lleva adelante una figura nueva que aparece, que es la del liquidador, ¿no? Que es un personaje que viene a sustituir a los administradores. Aunque nos dice la ley que de regla, salvo que se pacte lo contrario, los administradores son los liquidadores, asumen ese error de liquidador. Pero pueden ser los mismos administradores si no se pacta otra cosa, o pueden ser, como es, personas específicamente designadas a esos efectos, como liquidadores. ¿Y cuál es la tarea de los liquidadores? Esa: completar el procedimiento de liquidación, vendiendo los activos, pagando las deudas y haciendo un proyecto de cómo repartir el remanente. ¿Bien? Una vez que ingresa la sociedad en esa etapa de liquidación, como es, ya no puede desarrollar más su objeto social. De alguna forma se produce un cambio en el objeto social. La sociedad ya no va a estar como destinada, ¿no?, a desarrollar su objeto comercial, sino que a partir de ese momento lo único que puede hacer son los actos necesarios tendientes a la liquidación de la sociedad. ¿Bien? Eso es lo que pueden hacer los liquidadores, los actos necesarios tendientes a la liquidación del patrimonio social. Eso puede implicar realizar ciertos actos propios del giro, pero tienen que ser actos siempre tendientes a la liquidación. Es como que ustedes ven, ¿no?, un comercio que dice en liquidación y está vendiendo todo. Bueno, eso lo puede hacer. Puede hacer actos propios del giro, venta de mercadería, pero tiene que ser venta con ese sentido, ¿no?, de liquidar el stock que tengo para, como es, completar, ¿no?, el dinero que pueda obtener por la venta de ese stock y pagar las deudas y pagar las cosas. ¿Bien? Lo mismo, que para qué es necesario comprar mercadería, si hay un contrato firmado que está pendiente, ¿no?, que me pueden exigir incumplimiento, y para cumplir con ese contrato tengo que comprar mercadería, bueno, eso lo puede hacer, pero son solo actos, ¿no?, necesarios para mantener a la sociedad en una situación normal, ¿no?, que no incurra en un incumplimiento, en responsabilidad frente a terceros, pero siempre, ¿no?, actos que solo estrictamente necesarios, porque lo fundamental es liquidar esa sociedad. Bien, esos son grandes rasgos entonces de liquidación. Les voy a dejar esa línea de tiempo, y ahora repasemos rápido cuáles son las causales de disolución, que es, digamos, lo que detona la liquidación, ¿no? Primero tenemos que se debe configurar una causal de disolución, y una vez que la sociedad ingresa, ¿no?, en este estado de disolución, es que se abre esa etapa de liquidación. Entonces, ¿cuándo es que una sociedad ingresa en estado de disolución? Bueno, la ley nos enumera con bastante prolijidad cuáles son las causas en el artículo 159, ¿no? La primera, por rescisión de los socios. Bien, decisión de los socios que se debe tomar de acuerdo a lo establecido en cada tipo social, y eso hace referencia, ¿no?, a cuáles son las mayorías que se necesitan para tomar esa decisión, ¿no? En las sociedades como es colectiva, por ejemplo, esa decisión requiere la unanimidad de los socios, todos tienen que estar de acuerdo, y en las sociedades anónimas, para irnos al otro extremo, esta es una decisión que debe tomarse por la mayoría absoluta de los socios. ¿Bien? Mayoría absoluta de capital social, perdón, no de los socios, mayoría absoluta de capital social. ¿Bien? Segunda causal de disolución, por la expiración del plazo. Recuerden que las sociedades tienen un plazo. Ese plazo, como es de 30 años de regla en todos los tipos sociales, salvo en el caso de las sociedades anónimas, donde la ley no establece cuál es ese plazo, entonces las partes lo pactan, y es bastante normal, ¿no?, encontrar estatutos modelo de sociedades anónimas en los que se pacta un plazo de 100 años, ¿no? Es algo muy normal ver un plazo de 100 años, pero las partes pueden pactar otra cosa. Bueno, importante, existe un plazo, las sociedades es una mención esencial, ¿no?, del contrato social, entonces cuando expira, vence ese plazo, la sociedad ingresa en estado de disolución. El plazo se puede prorrogar. Hay una posibilidad, bueno, incluir directamente una cláusula de prórroga automática de plazo, o también está la posibilidad de que antes del vencimiento del plazo los socios decidan su prórroga. ¿Bien? Pero esto tiene que ocurrir antes, ¿no?, de la expiración, o sea, no puede ocurrir el vencimiento del plazo y que luego los socios digan, si nos venció el plazo vamos a reactivar la sociedad. No, eso no se puede hacer. Tiene que ser siempre antes de la expiración del plazo que los socios decidan, ¿no?, continuar con la sociedad. 3. Para el cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia, de vuelta, ¿no? Recuerden, esto es un contrato, la sociedad es un contrato, entonces los socios pueden perfectamente pactar que por determinadas circunstancias, ¿no?, digamos, pactar condiciones, ¿no?, condiciones en las cuales, si ocurre determinado evento, la sociedad ingresa en estado de disolución. ¿Cuál puede ser ese evento? Bueno, cualquiera. Es una condición, como una condición resolutoria de cualquier contrato bilateral. Que eso ocurre, ¿no? Si sucede la muerte de tal persona, la sociedad ingresa en estado de disolución.
si el Estado dicta una ley que impide hacer determinada actividad, la sociedad ingresa en estado de disolución. Eso es un tema, entonces, de autonomía, de la voluntad de las partes, que pueden pactar las condiciones que entiendan conveniente de acuerdo a sus necesidades. 4. Por la consecución del objeto social o la imposibilidad sobreviniente de lograrlo. ¿Bien? Recuerden, esto de vuelta nos reconduce a todos los problemas vinculados a la determinación del objeto social, a las cláusulas ómnibus que solemos encontrar en nuestras sociedades anónimas, en esta nueva posibilidad que abrió la ley de SAS de incluir ese objeto genérico totalmente de cualquier actividad lícita. Entonces, bueno, en esos casos, evidentemente, esta causal de disolución sería inaplicable. Pero si tenemos una sociedad que sí tiene un objeto específico y bien determinado, esta es una causal que puede ser perfectamente aplicable, ¿no? Por ejemplo, si establecemos, ¿no?, que vamos a constituir una sociedad para realizar una obra pública, ¿no?, para construir una carretera. Bueno, una vez que terminamos la carretera, que se terminó, que la entregamos, hicimos el final de obra, bueno, se consiguió el objeto de la sociedad. Entonces la sociedad ingresa en situación de disolución. ¿Bien? Imposibilidad sobreviniente de lograrlo, bueno, puede ocurrir, por ejemplo, un poco el ejemplo que mencionaba recién, si el Estado dicta una reglamentación que impide, hace que sea ilícita la actividad que está haciendo esa sociedad. ¿Bien? El Estado, por ejemplo, crea un monopolio, ¿no? Entonces, quienes hacían esa actividad ya no la pueden hacer más. Eso supone una imposibilidad, ¿no?, de esa sociedad de continuar con su objeto y ingresa en estado de disolución. Maximiliano, decime. Habíamos dicho que cuando hay un objeto ómnibus o indeterminado, igualmente se podía determinar por el giro habitual que realiza, ¿no? Ajá, vos decís, o sea, que si tiene un objeto totalmente amplio, con muchas actividades, pero que el objeto propiamente que desarrolla es X, es explotación de una mina, ¿no? Y esa mina se agota, ¿no? Se termina el oro que estaba en ese lugar, bueno, entender que hay una imposibilidad, o que se consiguió el objeto, que hay una imposibilidad de lograrlo. A ver, son lecturas, ¿no? Lecturas. Si vamos al texto puro y duro de la ley, no surge, ¿no?, esa digamos, esa concreción, ¿no?, al hecho real que sea el objeto de la sociedad, ¿no? Dice consecución del objeto social, y el objeto social, cuando vamos a qué es el objeto social, es la mención en el estatuto del objeto social, ¿no? No dice... Sí, lo vimos cuando hablábamos de la responsabilidad de los administradores, que cuando se apartan notoriamente del giro social, me quedó ese comentario, pero no sé si es algo que se desprende de la ley y que en este caso se podría, ¿cómo es?, interpretar o rellenar quizás ese vacío. Sí, sí, sí. Bien, sí, yo creo que no, pero bueno, esto es una opinión, como es mía, que bueno, cuando la ley hace estas referencias al objeto social, está haciendo una referencia al objeto contractual, o sea, al objeto que pactaron las partes en el estatuto, y que si admitimos que ese objeto sea indeterminado, o sea, una enumeración de todas las actividades habidas y por haber, si admitimos que eso es legal, entonces estas referencias de la ley, tanto cuando hablamos del ámbito del poder de representación, que vimos, ¿no?, entonces que un representante no iba a poder obligar a la sociedad por actos manifiestamente, como es que fueran, que excedieran manifiestamente el objeto social, como en esta referencia, ¿no?, a cuando se consigue el objeto social, creo que siempre tenemos que tomarla como el objeto en ese sentido, contractual, lo que dice la cláusula del estatuto que es el objeto social. Entonces, si es totalmente indeterminado y admitimos que eso es posible, eso hace inaplicable estos artículos. Eso es lo que yo creo, ¿no? Si vamos a una posición que entiende que es una forma de burlar la ley, establecer un objeto indeterminado o un objeto ómnibus es una forma de burlar el espíritu de la ley, y eso no es posible, eso nos podría dar, ¿no?, pie para entender que hay que leer, en definitiva, cuál es el objeto de esa sociedad en función de cuál es la actividad real que esa sociedad realiza, ¿no? Entonces, con esa lectura, bueno, entonces sí, acomodamos, ¿no?,
la interpretación de estos artículos a esa concepción general. Entonces, el objeto social sería lo que realmente la sociedad tiene como objeto, ¿no? Y lo mismo, los administradores no podrían obligar a la sociedad si exceden manifiestamente ese objeto social, esa realidad que es tejido propio de esa sociedad. Son dos formas, ¿no?, de enfocar este asunto, ¿no? Yo intento apegarme, ¿no?, generalmente a la lectura de la ley, ¿no? Y si la ley capaz que está mal, bueno, hay que modificarla, ¿no? Pero no me gustan muchas veces esas lecturas correctivas, ¿no? Entonces, pues yo personalmente entiendo que no, este objeto social es el objeto social, ¿no? Si el objeto social es una cláusula de 5 hojas, ¿no?, que enumera todo tipo de actividades, bueno, por más que en los hechos la actividad de la sociedad por la cual se haya constituido propiamente se haya conseguido, o no sea más posible realizarla, si tiene otras actividades enumeradas y esas todavía son posibles, no entraríamos en esta causal de disolución. ¿Bien? Bien. 5. Por la decisión judicial de liquidación de la masa activa de concurso. Esto lo vamos a ver el año que viene, es un tema de derecho concursal, la ley de concursos, estructura un procedimiento que, como les decía, tiende en principio a ver si logramos algún tipo de salida que permita la viabilidad de esa empresa, o sea, que esa empresa continúe funcionando, pero llega un punto que, o por la situación en que llegó esa empresa a procedimiento concursal totalmente crítica, o porque intentamos, ¿no?, lograr esos mecanismos de composición con la masa de acreedores y no los conseguimos, ¿no?, llega un punto en que se determina que la ley, o sea, que llega un punto en que el juez dicta la liquidación de la masa activa. Bien, la liquidación de la masa activa es cuando dice, bueno, ok, esta sociedad ya no va para ningún lado, esta empresa, digo, ya no va para ningún lado, como es, no logramos llegar a un acuerdo con los socios, con los acreedores que permita la continuación de esta sociedad, entonces la liquidamos. Y va a la sociedad a liquidación, que es una liquidación regular en la ley de concursos. ¿Bien? Es una liquidación diferente a esta que estamos estudiando hoy. Esta que estamos estudiando hoy es la liquidación voluntaria, si se quiere. Es esa liquidación que se hace cuando los socios resuelven o operan cualquiera de estas circunstancias y se decide cómo es ponerle fin a esa sociedad y se realiza este procedimiento de forma extrajudicial. Bien, el procedimiento de liquidación es extrajudicial. La liquidación de la que está hablando aquí es la liquidación en el marco de un concurso, que es un procedimiento judicial, que se da cuando estamos frente a empresas, o en este caso sociedades en situación de insolvencia, por lo cual atravesaron por ese procedimiento concursal, ese procedimiento concursal no logró salvarlas, ¿no? Entonces van a la liquidación. La liquidación básicamente, ¿qué es? Eso, que en el marco de ese procedimiento judicial se venden todos sus activos y se paga lo que se puede a los acreedores. ¿Bien? Con lo que sobra, ¿no?, con lo que nos queda de liquidar y vender todos los activos de la sociedad, se paga a prorrata a los acreedores. ¿Bien? Eso lo van a estudiar el año que viene con detenimiento. Hay reglas de cómo se hace ese procedimiento, de cuáles son los derechos que tienen los distintos acreedores, de quiénes cobran primero, quiénes cobran después. Bien, tema complejo que es estudiado propiamente en el curso de Comercio Segundo. Bien, es esa decisión judicial, es un acto, no una sentencia judicial que determina si liquida la masa activa del concurso. Bien, la ley regula cuáles son las circunstancias en las cuales el juez tiene que dictar esa decisión de liquidación de la masa activa. Bien, puede ser, por ejemplo, ¿no?, cuando el deudor presenta al conjunto de los acreedores una posible solución, les dice, bueno, les voy a pagar lo que les debo a todos, ¿no? Se hace una junta de acreedores, capaz que han escuchado mencionar este concepto, junta de acreedores, es una especie de reunión en la cual están presentes todos los acreedores y los representantes de la empresa deudora, y una posibilidad que les haga una oferta, les diga, ok, les voy a pagar en 5 años y les voy a pagar el 80% de lo que les debo. Es una posible solución a la cual se llega en el marco de un concurso, ¿no? Implica extender los plazos y hacer quitas, ¿no? Se llaman quitas y esperas, ¿no? O sea, esperas es extender los plazos de exigibilidad de la deuda, y quitas es recortar, o sea, pagar porcentajes menores al valor total. Entonces les da una solución, la Junta de Acreedores entonces la considera y la rechaza. Si la Junta de Acreedores la rechaza y dice, no estoy de acuerdo, no te aceptamos esta solución, la ley dice automáticamente el juez debe decretar la liquidación de la masa activa del concurso. Esa es una situación. Hay otras en las cuales el juez también tiene que liquidar la masa activa. Entonces, cuando se produce la liquidación de la masa activa, la sociedad ingresa propiamente en estado de disolución. Y es a eso a lo que está haciendo referencia este numeral 5, ¿no?, del artículo 159. ¿Bien? Bueno,
6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio social a una cifra inferior a la cuarta parte del capital social integrado. Esto recuerden de la clase pasada, patrimonio social, ¿no? Recuerden cómo llegábamos a determinar cuál era el patrimonio neto, ¿no? de una sociedad. Entonces, cuando el patrimonio de esa sociedad, básicamente le restamos, ¿no? al activo y los pasivos, esa cifra que nos da como resultado es inferior a la cuarta parte del capital inicial que pusieron los socios, del capital integrado, o sea, el capital que efectivamente aportaron los socios, cuando ese resultado de la cuenta de restarle al activo los pasivos nos da un resultado que es inferior a la cuarta parte de ese capital aportado por los socios, ingresamos en una causal de disolución. Esto también está vinculado, ¿no? a esa intención que tiene la ley de proteger la integridad, ¿no? patrimonial de las sociedades. Entonces nos dice, si llegaste a una situación de pérdidas tal, ¿no? que tu patrimonio cae por debajo, ¿no? de un cuarto de tu capital social integrado, entonces tenés dos, ¿no? o recomponés el capital, ¿no? o te disolvés. Eso es lo que nos está diciendo esta causal de disolución. ¿Los socios pueden salir de esta causal de disolución? Sí. Tienen dos opciones: si reducen el capital y lo vuelven a equiparar con el patrimonio, o hacen lo que se llama un reintegro de capital. O sea, vuelven de alguna forma a recomponer esa integridad patrimonial mínima que requiere la ley. ¿Bien? Bueno, 7 por fusión o escisión en los casos previstos por la ley, lo vamos a ver la clase del miércoles que viene. Son estas operaciones societarias que implican la disolución de al menos o alguna de las sociedades que intervienen en esa operación. Les pongo un ejemplo: una operación de fusión implica que ahí tenemos dos sociedades y que una absorbe a otra. ¿Bien? Una sociedad que de una forma incorpora a la otra en su propio patrimonio. Son dos sociedades que pasan a ser una. ¿Bien? Una de las técnicas para hacer eso es lo que se llama la fusión por absorción. Es que una de esas incorpora a la otra. Entonces, la incorporante, o sea, la que incorpora, mantiene su personalidad jurídica y permanece viva, ¿no? La incorporada transfiere entonces todo su patrimonio a la incorporante y la sociedad esa pasa a quedar disuelta. ¿Bien? Es otra forma en las cuales se disuelve una sociedad, por fusión o escisión. Lo vamos a ver igual en la clase de miércoles con atención. Por reducción a 1 del número de socios. Bien, esto es un poco lo que nos mencionó a Maximiliano en su exposición. Esto es, o sea, cuando por exclusión, por rescisión, ejercicio del derecho de receso, una sociedad pierde su carácter de plurisubjetiva, pasa a quedar con un socio solo, ¿no? Entonces la ley nos dice que la regla es que esa sociedad o se disuelve o tiene que recomponer la pluralidad de socios. Y le da un plazo de 1 año para hacer eso. Bien, el socio en 1 año tiene que decidir o se disuelve la sociedad, ¿está? O incorpora nuevos socios para recomponer la pluralidad. ¿Bien? Y sobre este punto es que se planteaba esa discusión en qué medida esto es o no aplicable a las sociedades anónimas. ¿Bien? Por esta referencia al artículo 156 y por el hecho de que el artículo 156 está especialmente excluido por el artículo 158, que les leía al principio de la clase, que dice que es esa subsección. El 156 está en la subsección de rescisión parcial, que el 158 dice que no aplica a las anónimas. Entonces, por esta, parece un juego ahí, parece un pool, empieza a rebotar, ¿no? Por este rebote es que se llega a esa posición de que esto no aplica a las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas no tienen este deber, ¿no? de disolverse o recomponer la pluralidad de socios. ¿Bien? Bueno, el 9, por la imposibilidad de su funcionamiento, por la inactividad de los administradores o de los órganos sociales, o por la imposibilidad de lograr acuerdos sociales válidos, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de intervención de sociedades. ¿Bien? Como es esto, bueno, lo vamos a ver cuando hagamos intervención. Son situaciones en las cuales por conflictos societarios la sociedad queda como paralizada. No puede tomar decisiones, o los administradores se fueron y no aparecen, entonces no hay forma de lograr como recomponer el órgano y que la sociedad pueda funcionar normalmente. Entonces, eso supone que la sociedad ingresa en estado de disolución, sin perjuicio de lo cual también la ley nos da la herramienta de la intervención para intentar subsanar este problema. Bien, si se produce esto, a través de la intervención judicial, se puede intentar como es que la sociedad salga de esta situación de inactividad o de parálisis.
¿Bien? Cuando volvimos, Esperen se había que... comprado, dice a mi mamá, bueno, andaba con la Guille y nos compramos la pizza, ¿no? Se morfaron una pizza entre las dos. Ahí está. Bien, entonces, bien, esto simplemente tengan en cuenta eso, ¿no? Que es, la sociedad, si le ocurren estas circunstancias, se ingresa, ¿no?, en estado de disolución, lo que no impide, ¿no?, que sean aplicables las normas sobre intervención judicial, que las vamos a ver en su oportunidad. Para terminar, el último. Por la realización continuada de una actividad ilícita o prohibida, o por la comisión de actos ilícitos de tal gravedad que se desvirtúe el objeto social. Entonces, acá sí estamos en un caso donde la ley está haciendo referencia a la actividad real que la sociedad esté realizando. ¿Bien? Esto hay que distinguirlo de la ilicitud del objeto social como causal de nulidad. Cuando estudiamos nulidades, ¿se acuerdan que estudiamos el tema de la ilicitud del objeto social? Esto es algo diferente. Acá sí, la ley está mirando hacia la realidad, o sea, hacia la actividad específica, efectiva que la sociedad realiza. Y en caso que esa sociedad realice una actividad ilícita o prohibida de forma continuada, esa sociedad ingresa en un estado de disolución, que además la ley establece que es un estado del cual no se puede salir. Bien, de las demás causales de disolución, la ley permite que los socios reactiven la sociedad, pero en este caso no. En este caso no. La sociedad que realiza de forma continuada una actividad ilícita ingresa en un estado de disolución que no puede ser deshecho, no puede ser reactivada la sociedad, y además establece la misma sanción que habíamos visto cuando vimos nulidades. O sea, el proceso de liquidación termina en entregarle al Estado los activos de esa sociedad que realizó una actividad ilícita. Dejando a salvo, dice la ley, los derechos de aquellos socios que hayan actuado de buena fe. ¿Bien? Aquellos socios que hayan actuado de buena fe, hay que ver, ¿no?, qué entendemos por actuar de buena fe en este marco, pero bueno, básicamente sería aquellos que no estuvieron capaz que conscientes de esa actividad ilícita que estaba haciendo la sociedad, se salvaguarda los derechos de esas personas. Pero respecto a los demás, a los que de alguna manera fueron partícipes de esa actividad ilícita, se les somete a esa sanción. No van a recibir el remanente de liquidación. El remanente de liquidación va para el Estado con fines para ser afectados a la educación pública. ¿Bien? Y lo último, otros casos que pueden estar desperdigados por ahí, en los cuales la ley de sociedades o leyes especiales determinan que una sociedad puede ingresar en una situación de disolución. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos la obligación de comunicar la identidad de los titulares de las acciones al Banco Central del Uruguay, ese régimen legal que impuso su obligación, como se establece ciertas causales especiales de disolución. Las vamos a ver en su momento. Bien, bueno muchachos, cerramos por acá, ya estamos casi sobre la hora. Entonces, lunes feriado, vamos a ver qué pasa con el conflicto. Si sigue, como nos vemos el miércoles, vamos a dar transformación, fusión y escisión, y vamos a pensar un poquito qué hacemos con el taller, porque como les decía, con el taller sí que se me complica un poco, porque estaríamos forzando de alguna manera a ustedes que se anotaron en un curso presencial a hacerlo por Zoom, que bueno, es lo que nos puede generar alguna dificultad. Pero bueno, vamos a pensarlo un poco en función de lo que se decía hoy. Así que nada, muchísimas gracias por estar, y nos vemos el principio del miércoles. Buen fin de semana. Chao, chao. ¿Este video lo puedes subir a Sí, sí. Eva? Lo voy a subir, como seguramente va a ser un poco pesado, voy a pasarlo a YouTube y pongo un link, va a quedar un link a YouTube. ¿Bien? Muchas gracias. Bárbaro, que pasen lindo. Chau, chau. Buen fin Un de, abrazo. chao. Buen fin de. Gracias, igual.